La clase pasada estuvimos hablando acerca del algoritmo de backpropagation y vimos el laboratorio 2, ¿sí? Por favor, les voy a pedir que abran el laboratorio 2, ¿sí? Y lo vamos a tener listo porque vamos a hablar algunas cosas sobre backpropagation todavía y vamos a seguir trabajando con ese laboratorio el día de hoy, ¿ya? Ok, entonces voy a proyectar mi pantalla. Sí, estamos aquí, ¿sí? En el laboratorio 2. Yo voy a ir ejecutando esto porque es algo que ya habíamos hecho en la clase pasada, pero quiero partir desde el punto en el que nosotros habíamos hecho una primera implementación de la red que estaba ahí y habíamos tenido un primer accuracy, ¿sí? Habíamos tenido un primer accuracy que era 62% aproximadamente, ¿sí? Voy a dejar que corra ahí un rato. Y recuerdo que la clase pasada, al terminar la clase, les dejé una pregunta suelta como para saber, o sea, la pregunta que teníamos era ¿por qué está pasando que esta red no, incluso teniendo una capacidad buena, porque le habíamos puesto dos capas ocultas, con 5 neuronas en las capas ocultas, es decir, es una red que pareciera que tiene una muy buena capacidad para poder aprender datos complejos en 2 dimensiones. Sin embargo, cuando nosotros dibujábamos la frontera de decisión de esta red, pasaba esto, ¿no? Lo que estoy mostrando en pantalla, ¿cierto? Se está creando un modelo no lineal, ¿sí? Que está separando el espacio en una frontera no lineal, pero lo está haciendo mal, ¿sí? Lo está haciendo mal. O al menos hasta ahí, hasta el momento en el que detuvimos el entrenamiento en 2000 épocas, no lo hace tan bien, cuando de repente nosotros esperaríamos que el entrenamiento sea bastante bueno hasta este punto ya, ¿sí? Entonces, una de las preguntas que quedó suelta es, ¿qué está pasando aquí con este modelo? ¿Ya? ¿Qué es lo que está pasando con este modelo? Porque este modelo no está aprendiendo como queremos, ¿de acuerdo? Entonces, la respuesta, creo que les había adelantado en parte algo, la respuesta está en que eh, uno podría seguir intentando cambiar la arquitectura, uno podría seguir intentando cambiar los hiperparámetros de la red, que son el learning rate, la cantidad de épocas o el tamaño del mini batch. Uno podría seguir intentando hacer eso. Pero en realidad, esta red que hemos creado hasta ahora, que tiene solamente neuronas sigmoide, tiene un problema conceptual más grande y que no va por los hiperparámetros, ¿ya? Que tiene que ver con las funciones de activación, tiene que ver con esa función que estamos aplicando para transformar una neurona que inicialmente es solo una línea en una función no lineal, ¿no? Hemos estado utilizando la función sigmoide hasta ahora, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos una red neuronal, por ejemplo, esta que está dibujada aquí, ¿sí? Vamos a suponer, no he dibujado exactamente la arquitectura que tenemos en el notebook, pero está la idea, ¿cierto? Tengo una primera capa de entrada, L0, tengo dos capas ocultas con un número alguno de neuronas, y tengo una última capa de salida que es la predicción de la red, ¿de acuerdo? Y tengo esos datos que claramente muestran un problema no lineal y entonces mi intuición es que esta red tiene la capacidad de, al utilizar eh, siete modelos lineales por cada neurona, tener la capacidad de clasificar ese dataset, ¿de acuerdo? Cuando nosotros aplicamos, ¿sí? Aplicamos algún entrenamiento, ¿ok? Lo que comenzamos a tener es que existe en algún momento alguna suerte de error. Hay algo que la red no está haciendo bien, ¿sí? Hay algo que la red no está haciendo bien para aprender, ¿de acuerdo? Entonces llega un momento en el que incluso uno puede seguir iterando en épocas y esta red no aprende más, no aprende mejor, ¿de acuerdo? Hay un problema cuando eso pasa, ¿sí? Es que la optimización
¿sí? La optimización está sufriendo, podríamos decir. ¿Sí? O sea, el algoritmo de optimización está tratando de cambiar los pesos, pero no encuentra por dónde. ¿Sí? No hay por dónde cambiar los pesos para que la optimización mejore. ¿De acuerdo? Cuando eso pasa, cuando eso pasa, es porque, eh, primero, ¿sí? Primero, puede estar pasando, por ejemplo, que hay un overfitting, y el overfitting significa que eh, yo puedo estar aprendiendo muy bien la data de entrenamiento, ¿sí? Sin embargo, cuando yo voy a probar mi red sobre datos que la red nunca vio durante el entrenamiento, que es generalmente el conjunto de test, entonces lo hace muy mal, ¿ok? Lo hace muy mal. Cuando eso pasa, ¿sí? Cuando eso pasa es porque la red de alguna forma está memorizando la data, ¿sí? Y la memorización de data es uno de los principales problemas del machine learning, ¿cierto? Cuando un modelo memoriza la data, entonces no es capaz de generalizar. Y si no es capaz de generalizar, eso simplemente no es aprendizaje, es fitting, ¿ok? Sin embargo, ¿sí? Sin embargo, fíjense que en este problema que hemos tenido en nuestro laboratorio, la verdad es que, el modelo no era tan complicado. O sea, en realidad yo lo que creo, más que hay overfitting, es que algo más está pasando para que un modelo tan pequeño no pueda aprender, ¿sí? Cuando hay mucha probabilidad de que haya overfitting, cuando tienes un modelo muy grande, que tiene muchos parámetros y tienes muy poca data, ahí generalmente lo que va a pasar es que el modelo va a memorizar la data. ¿Por qué? Porque fíjense que la red neuronal finalmente, si uno la escribiera en fórmula, es como si tuvieras un sistema de ecuaciones lineales gigantesco, ¿sí? Y si tú tienes muchas más ecuaciones que datos, entonces simplemente lo que vas a hacer es, eh, vas a, a fitear la data, ¿no? La data va a terminar como incrustada, hardcodeada dentro de los pesos de la red, ¿ok? Pero este no es el caso, ¿sí? En este problema, este no es el caso, ¿ya? El problema en realidad no es tan difícil, el modelo puede, o sea, el modelo tiene la capacidad para aprender, pero no va por ahí la cosa con este modelo, ¿ya? Puede ser, por ejemplo, como ya les comentaba, que tenemos malos hiperparámetros. Puede ser que yo cambie el learning rate y tal vez la cosa mejore. Puede ser que yo cambie el número de épocas y puede ser que la cosa mejore. Sin embargo, hay una razón más, y es que la función de activación que estamos utilizando, esa función que cambia el comportamiento de una línea por una función no lineal, esa función nos está jugando una mala pasada, ¿sí? Y miren, vamos a ver ahora, ¿sí? Vamos a ver ahora qué es lo que pasa con el funcionamiento de la red cuando yo utilizo las neuronas de tipo sigmoide, ¿ya? Yo lo que voy a hacer es lo siguiente, miren. Voy a escribir las ecuaciones del error. Recuerden ustedes que para hacer backpropagation nosotros necesitamos calcular para cada neurona de la capa de salida y de las capas ocultas un error, ¿sí? Entonces he pintado con amarillo, con un color diferente, todas las neuronas para las cuales nosotros vamos a calcular un error, ¿sí? El error en la primera capa, ¿sí? El error en la capa de salida inicial, ¿sí? Ese error nosotros lo calculábamos como el gradiente del costo con respecto a la función y', a la salida y', multiplicado por la derivada de la función de activación. En este caso, la función sigmoide, ¿cierto? Son las fórmulas que nosotros hemos deducido en la clase pasada, ¿ok? ¿Qué pasa cuando, qué pasa cuando yo, por ejemplo, utilizo la fórmula del error de cualquier capa con respecto a la capa siguiente, que es esta fórmula que está aquí? Yo lo que puedo hacer, por ejemplo, es calcular, ¿sí? Es calcular estos errores, y fíjense que en estos errores hay una expresión que siempre va a aparecer, es la derivada de la función sigmoide, ¿sí? Miren, siempre la derivada de la función sigmoide. De manera general, cualquier vez que yo calculo el error, esto que está a la izquierda se multiplica por la derivada de la función sigmoide, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, miren qué pasa con esta neurona, ¿sí? Miren qué pasa con esta neurona, ¿de acuerdo? Este será el error de la neurona de la capa de salida. Si yo utilizo el error de la neurona de la capa de salida para calcular el error de la capa anterior, tengo esta otra expresión. Fíjense que solo estoy reemplazando los valores, ¿sí? En los lugares que corresponden.
¿Sí? Fíjense que aquí tengo el error de la capa siguiente multiplicada por los pesos de esta capa y multiplicado de nuevo por la función sigmoide o la derivada del sigmoide en esta capa. Si yo este error lo llevo para atrás de nuevo, lo que tengo es esta expresión, en donde de nuevo tengo el error de la capa 2 multiplicado por los pesos de la capa 2, multiplicado de nuevo por la derivada del sigmoide, pero ahora de la capa L1. ¿Sí? Si yo llevo toda esta expresión y la represento en términos de solamente los gradientes o las derivadas de la función sigmoide, yo lo que voy a tener es algo como esto. ¿Sí? Fíjense que aquí aparece derivada de la función sigmoide en ZL3, derivada de la función sigmoide en ZL2, derivada de la función sigmoide en ZL1. Lo que voy a tener en realidad es algo parecido a esto. Un valor X cualquiera, un valor X incógnita, ¿sí? Que es como todo lo demás, multiplicado por la derivada de sigmoide una vez, la derivada de sigmoide dos veces, la derivada de sigmoide tres veces. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí la idea? Porfa. Sí. Profesor, sí. Sí, se Ok, entiende, profe. ok. Yo tengo una duda, profesor. Sí, sí. La duda es ese error de ahí es solo el de esa neurona, ¿no es cierto? ¿O es el de el total de la capa que estoy mirando? De la capa, de la capa. Sí, pero fíjate que es la misma expresión para todas las neuronas de esta capa. Finalmente aquí te va a salir como, este error es un vector en realidad, ¿no? Tiene tantos elementos como neuronas tiene esa capa. Pero entonces no deberían como sumarse, es que ahí es donde me surge la duda. Porque estoy multiplicando por los pesos de esa capa, que en Sí, este caso es W2T, dos. ¿no es cierto? Sí, Pero ahí en teoría yo entendía que estaban los pesos de toda la capa, no los de esa sí, neurona en específico. sí, claro. ¿Ya? Eh, Sí, pero fíjate que los valores del error de las capas de adelante, todos se distribuyen hacia atrás. O sea, finalmente este valor de esta neurona va a contener las derivadas de los sigmoides y va a contener los productos de los pesos que le corresponden con la capa siguiente. Pero eso está dentro de esta incógnita X. ¿Sí? La incógnita X es simplemente todo lo demás que se ya, multiplica que no es la derivada. ¿De acuerdo? perfecto. ¿Sí? Eh, ¿Ok? ¿Sí? A ver, entonces, bueno, Janina nos dice qué cosa es este X al final. Aquí estoy expresando, lo que estoy expresando es que el error de esta neurona roja que está aquí es todo esto, ¿sí? Que estoy aplicando las fórmulas simplemente en, en cadena, ¿sí? La fórmula de los errores en cadena, ¿ya? Entonces, yo lo que estoy haciendo aquí es representando el error, ¿sí? El error como un producto de esto, un producto de algo que es gradientes, pesos y otras cosas más, pero multiplicado por gradiente de la capa en L3, gradiente de sigmoide en la capa L2 y gradiente de sigmoide en la capa L1. ¿De acuerdo? Sí, es como tener un valor ahí que representa todo lo demás que no son los gradientes de sigmoides. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede aquí es lo siguiente. ¿Sí? Lo que sucede aquí es lo siguiente. Voy a dejar este producto porque quiero que entiendan aquí que al final el error de una neurona es un producto en donde intermedio en ese producto estoy repitiendo muchas veces la multiplicación de la derivada de la función sigmoide. ¿Ya? ¿Y qué sucede con la función sigmoide? La función sigmoide la conocemos, ¿sí? Es esta función que ya les había mostrado anteriormente. Si nosotros calculamos la derivada de la función sigmoide, y si nosotros dibujamos la derivada de la función sigmoide, tenemos esta función que está aquí. ¿Sí? Tenemos esta función que está aquí. ¿Qué sucede con la derivada de la función sigmoide? La derivada de la función sigmoide tiene un valor máximo de 0.25 cuando su valor de entrada de esta función está en el valor 0. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la función original
que era una función cuya imagen está en el rango 0,1, la derivada es una función que reduce el rango a un valor de 0 a 0,25. Es decir, el máximo valor posible que puede tener la derivada del sigmoide es 0,25. Ojo, es el máximo, o sea, puede tener un valor más pequeño todavía, pero el máximo es 0,25. ¿Qué sucede con eso entonces? Miren, la función del error de esa neurona roja que vimos aquí, esta función del error, ¿sí? ¿Ok? Si tengo 3 veces multiplicado la derivada, 0,25 es un cuarto, ¿cierto? Es un cuarto, un cuarto, un cuarto. Estoy multiplicando 3 veces como máximo el valor un cuarto. Por lo tanto, el valor del error en esa neurona roja es menor o igual a 1 sobre 64 de todo lo demás que yo esté multiplicando en ese error. ¿De acuerdo? De todo lo demás que yo esté multiplicando en ese error. ¿Y cuál es el problema con eso? El problema con eso es que si el error que está viniendo desde la capa más adelante, desde la capa final, yo lo estoy decrementando en un factor de un cuarto cada vez que se va hacia atrás, cuando yo tenga una red neuronal muy profunda, ese factor de división se comienza a hacer exponencial con respecto a un cuarto. ¿Sí? Quiere decir que el error voy a comenzar a hacerlo cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño. De tal forma que incluso cuando tengo una red que es mucho más profunda, parte del error de la neurona de salida llega, pero en una cantidad muy ínfima, a las neuronas de las primeras capas. Y si el error es muy pequeño, como el gradiente descendente utiliza el error para calcular los gradientes, y los gradientes los utiliza en la función de actualización de pesos, en realidad lo que está pasando con los parámetros de las primeras capas es que se están actualizando muy poco. Y como se están actualizando muy poco, a esa red le cuesta aprender. Le cuesta comenzar a cambiar sus pesos de manera que pueda acelerar el proceso de entrenamiento. ¿Ya? Hasta el año 2012, todo el mundo entrenaba redes neuronales con la función sigmoide. Es recién en el año 2012 cuando aparece una red neuronal llamada AlexNet, que fue entrenada para hacer clasificación de imágenes. Las personas, el grupo de investigación que hizo eso, fueron los que introdujeron el uso de una nueva función de activación que, hay que decirlo, ¿sí? Fue uno de los ingredientes claves para el entrenamiento de redes neuronales y es uno de los ingredientes claves de todo lo que hay ahora en Deep Learning y por qué tenemos el boom de inteligencia artificial que tenemos. Y es una nueva función de activación que se le conoce como la función ReLU. La función ReLU, que viene de las palabras en inglés Rectified Linear Unit o unidad lineal rectificada. La función ReLU es una función que tiene esta forma, ¿sí? Su definición es muy sencilla. Cuando yo tengo un valor de entrada en esta función que es positivo, lo dejo como está, y cuando tengo un valor de entrada de esta función que es negativo, lo trunco a 0. ¿De acuerdo? Ese es el funcionamiento de la función de activación ReLU. ¿Ya? Su definición es simple. La función ReLU de un valor z es igual al máximo entre 0 y z. ¿Sí? Fíjense que si el valor es negativo, se convierte en 0. Si el valor es positivo, se queda con su valor. ¿De acuerdo? Aquí hay que tener en cuenta una cosa. ¿Ya? Hasta ahora habíamos dicho que una de las virtudes que tenía la función sigmoide con respecto a la función de thresholding inicial que utilizaba el perceptrón, habíamos dicho que la ventaja del sigmoide era que era continua y diferenciable. ¿Recuerdan? Sí, era continua y diferenciable. Y la continuidad permitía que haya un buen manejo de la función de activación en valores que eran muy cercanos. ¿Ok? Pues resulta que la función ReLU es continua, pero no es totalmente diferenciable. ¿Sí? Fíjense ustedes que la función ReLU es
tiene una discontinuidad en el punto cero, pero a diferencia de la función de thresholding, que era una función no diferenciable y además discontinua, la ventaja que tiene ReLU es que esta función sí es discontinua, pero es suave en todos los puntos. ¿Sí? Es discontinua, pero es suave en todos los puntos. ¿Por qué es suave en todos los puntos? Porque fíjense que cercano al valor cero, cualquier valor, ya sea positivo o negativo, hacia adelante o hacia atrás del punto cero, la función no cambia mucho. Y esa es realmente la ventaja que tiene esta función ReLU. Es que es suave, pese a no ser diferenciable, y por eso se puede utilizar para hacer el entrenamiento de redes neuronales. Y por eso es la función de activación que se emplea en el 90% de redes neuronales que existen actualmente en el mundo. ¿Ok? Profe, tengo una duda. ¿Sí? ¿Cuál es la intuición que hay por detrás de por qué un estímulo negativo debería anularse? O sea, ¿por qué si ¿Ok? yo estoy recibiendo valores negativos, debería transformarlos a cero? Es como que en el fondo, en vez de tratar de aprender, estoy como tratando de olvidar. Uh-huh. Sí, gracias por la pregunta. Fíjense, la función ReLU tiene un comportamiento que lo hace particularmente útil con trabajo en imágenes. ¿Sí? De hecho, fue propuesta en una red neuronal que hacía trabajo con imágenes. Bueno, en imágenes, como ya lo vamos a ver un par de semanas más adelante, cuando empecemos a ver redes convolucionales, en imágenes, cuando tú quieres activar un estímulo visual, el estímulo visual generalmente siempre se genera a través de un estímulo positivo, no un estímulo negativo. ¿Ya? En el estímulo visual tú lo que dices es algo que ves. O sea, es como quieres realzar algo que ves. En el estímulo visual tú no dices yo quiero realzar algo que no veo. O sea, de hecho, si no lo ves es porque no es importante. Entonces, en imágenes tiene mucho sentido que uno utilice una función de activación tipo ReLU, porque lo que estás haciendo es cancelar toda aquella información que en el estímulo visual tiene un valor negativo, porque eso simplemente no tiene una representación visual. ¿De acuerdo? Está relacionado al concepto de convolución, ¿ya? Pero no quiero entrar todavía ahí en detalles porque necesitamos más adelante estudiar qué cosa es la convolución para que ustedes puedan comprender por qué ReLU tiene un sentido, ¿de acuerdo? Pero es eso, es que esta función ReLU fue propuesta para trabajo en imágenes inicialmente, y en imágenes el estímulo visual positivo es, o tiene un significado en que el estímulo visual es algo que ves y por lo tanto representa representa un estímulo positivo, a diferencia de algo que no ves que tiene un estímulo negativo. ¿De acuerdo? Ok, gracias. Sin embargo, más allá de que la explicación sea que esto se emplea para imágenes y ahí es donde funciona bastante bien, vamos a probarla con nuestro problema de los puntos en 2 dimensiones y se van a dar cuenta que mágicamente la función ReLU hace un mejor trabajo que la función sigmoide, incluso para esos problemas que no tienen que ver con imágenes. ¿Ya? Ok, además de eso, ¿cuáles son las ventajas de esta función de activación? Las ventajas es que es una función más simple de computar que el sigmoide. El sigmoide tenía una fórmula que había que computar en función del exponencial, hacer una división, es decir, hacer más cosas a nivel cómputo, cuando la función ReLU, fíjense que es una operación muy sencilla que se puede incluso implementar en una instrucción de máquina, ¿sí? Lo cual ha facilitado el entrenamiento de las redes también, ¿sí? El gradiente de esta función es muy simple, ¿sí? El gradiente de esta función es muy simple. El gradiente de la función ReLU con respecto a su input, a su entrada, es simplemente 1 si es que la entrada era mayor a 0, o 0 si es que la entrada era menor o igual a 0. ¿De acuerdo? Miren qué es lo que pasa, ¿sí? Aquí viene justamente lo interesante y por qué esta función es mejor que sigmoide. Su gradiente es o 1 o 0. ¿Sí? Su gradiente es o 1 o 0, dependiendo del valor de salida de esa neurona.
¿Sí? ¿Qué significa eso? Significa que cuando nosotros tenemos una neurona y el error llega a esta neurona, el gradiente sirve como una suerte de gate, sirve como una puerta, que te dice, si esta neurona se activó, entonces el error que llega cuando haces backpropagation lo pasas directamente hacia atrás. Funciona simplemente como un bypass. Pero cuando esta neurona tiene un valor negativo, cuando llega un error a esta neurona, lo que haces es cancelar el error y ya no lo pasas para atrás. ¿Sí? Por lo tanto, fíjense que eso ya crea una diferencia, ¿no? Si yo tengo el producto en los errores, el producto de los gradientes de la función de activación, en neuronas que se han activado, este producto se convierte en 1. ¿Sí? Yo no estoy degradando los gradientes, no estoy degradando los errores. Los errores, cuando las neuronas se activan, pasan directo. Y eso permite que en una red neuronal muy profunda hayan errores que, si uno va siguiendo el camino de neuronas activadas, ese error va a parar hasta la capa primera con su valor mismo, sin tener que haber sido penalizado de ninguna forma. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta ahí? Profe, Ujú. no sé, ¿se escucha? Ah, sí. No sé si me quedó claro o no, pero entonces, ¿cómo puedo diferenciar qué neurona tiene más error que otra? Si el error siempre da 1 o cómo, ahí me perdí. No, el error no siempre da 1. Fíjense que el error, ¿sí? El error es siempre un producto que está trayendo Ah, pesos, el X, las otras pes- cosas, ya, ya, las ya, otras cosas. ya. Lo que digo que es 1 es los gradientes. Estos productos que están aquí no están afectando para nada nunca todo lo demás que va arrastrando desde adelante hacia atrás. ¿Sí? Ok, sí, ahí caché, gracias. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces, si no hay preguntas, miren, vamos a ir a nuestro laboratorio, ¿sí? Vamos a ir a nuestro notebook. Y hay un primer ejercicio en el notebook, que era implementar la función de activación ReLU y experimentar con el entrenamiento. ¿Sí? Si ustedes tienen el notebook abierto, lo pueden ir probando también. ¿Ok? Eh, miren, aquí hay una implementación de la función ReLU. Recuerdan ustedes que la red neuronal que habíamos estado trabajando arriba era una red neuronal en donde habíamos creado las capas independientemente, ¿no? Cada capa lineal y la función de activación tenían una función que era el forward, que es la que te dice qué hacer cuando pasa datos por ese módulo, y la función backward, que es la que te dice qué hacer cuando pasan datos durante el backpropagation. Profesor, ¿Sí? perdón, es que ahora le estoy dando una vuelta al tema que recién comentó, y entonces cuando yo tenga apenas o sea, apenas un estímulo negativo, esa neurona ya no la voy a ocupar nunca más, porque nunca No, más voy a actualizar sus pesos. no necesariamente. Fíjate, por ejemplo aquí, voy a mostrar aquí, ¿ya? Supongamos que esta red neuronal, la que está a la izquierda, ¿de acuerdo? Ujú, Supongamos que esta neurona, la primera neurona arriba de la capa L2, no se activa en un momento dado, ¿ok? ujú. Ya, si no se activa, ¿ok? Si no se activa, eh, esa neurona, ¿ok? Esa neurona no va a llevar error hacia los pesos que están aquí atrás, ¿cierto? Claro. ¿Sí? Sin embargo, la neurona que está abajo sí podría llevar error a través de sus pesos y modificar los pesos de las capas que incluso están más atrás, ¿cierto? Ah, ya. Cuando pase eso y tú pongas de nuevo una data que va a ir ahora de nuevo desde la entrada hacia la salida, esos pesos de las capas anteriores puede ser que cambien la salida de la capa L1
y que a su vez ese cambio repercuta de nuevo en la capa L2, cambiando el signo de la salida de la neurona que está aquí. Que fíjate que por eso Ya. hay una interconexión de todos contra todos, ¿cierto? Sí, sí, me quedó claro. ¿Ok? Ok. Ok, entonces estábamos aquí, ¿sí? Estábamos aquí en ReLU. Miren, la clase ReLU lo que hace es definir su función forward y su función backward, ¿ya? La función forward, ¿sí? La función forward recibe un input que es como la entrada de la función ReLU, ¿ok? Y lo que vamos a hacer es, fíjense que aquí como esto está implementado para batches, ¿sí? O para mini batches, entonces voy a copiar la data de entrada y luego simplemente aquellos valores de esa data de entrada que tienen valor menor a 0, lo pongo en 0. O sea, simplemente estoy, si tengo un vector con valores positivos o negativos, todos aquellos que son negativos los coloco en 0 y devuelvo el vector que he cambiado. ¿De acuerdo? Para el caso de backward, ¿sí? Para el caso de backward, fíjense que lo que necesito hacer es, eh, arriba, ¿sí? Arriba en la función forward, fíjense que yo registro el input como un atributo del objeto, ¿sí? De tal manera que yo, cuando haga el backward, recuerde cuál fue el input, ¿sí? Esa es la idea. Entonces, cuando yo hago el backward, recibo el error de la capa anterior, de la capa, perdón, más adelante, y luego voy a poner en 0 todos aquellos errores en donde la entrada fue menor a 0, ¿sí? Menor o igual a 0, ¿de acuerdo? Y devuelvo el error. Entonces, fíjense que estoy simplemente eliminando aquellos errores de aquellas neuronas que tenían un input negativo. ¿Ok? ¿Sí? Y voy a correr esto, ¿ya? Y ahora tengo una nueva red neuronal que es la misma de arriba, tiene la misma arquitectura, solamente que en lugar de utilizar sigmoide en las capas ocultas, utilizo ReLU. ReLU aquí, y la última capa sí necesita ser sigmoide, ¿por qué? Porque necesito que la salida sea 0, 1 para discriminar entre las clases del problema. ¿De acuerdo? Todo lo demás es igual, ¿ya? Todo lo demás es igual, solamente hasta aquí estoy cambiando la función sigmoide de las capas ocultas por la función ReLU. ¿Sí? Ejecuto esto y ahora voy a correr exactamente la misma red con esta función de activación. Y fíjense cómo la red comienza a tener un comportamiento eh, bastante más bueno. De hecho, en la época, ¿en qué época? En la época 500 ya teníamos un accuracy de test por encima del 92%. Simón nos dice, ¿qué son de X y de Y en el bloque de código en backward y forward? En backward será, ¿sí? En backward, ¿cierto? Porque en forward no utilizamos de X, de Y. De Y, lo voy a poner aquí como comentario, ¿sí? De Y es el error que viene de la capa siguiente durante backdrop, ¿sí? De ahí es el error que viene de la capa siguiente durante backprop. Es el error que llega a esta neurona y ahora quiero saber si ese error lo paso o lo dejo. Y eso es lo que estamos haciendo aquí, ¿cierto? ¿Ok? Eh, sí, miren, nuestra red ahora convergió a un 96% de accuracy en entrenamiento, 92.5% de accuracy en test. Cuando nosotros ahora graficamos la frontera de decisión, fíjense lo que pasa, ¿sí? Ahora nuestra red ha hecho lo que esperábamos que haga, que es crear como estos, o separar estos cuadrantes en 4 partes, en donde dos de los cuadrantes, o sea, los cuadrantes cruzados son de la misma clase. Y eso es exactamente lo que ha hecho. ¿Sí? ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahí? Yo tengo una pregunta, profesor. Ujú. Ahora tenemos dos líneas.
que antes solamente teníamos una que separaba la frontera. Ujú. Esa segunda línea, no entiendo cómo surgió del haber cambiado la función. ¿Ya? Entiendo los beneficios de haber cambiado la función, pero como que estoy todavía tratando de aterrizar esto como desde la neurona uno logré entender cómo crear una línea que separaba, o sea, que cómo se creaba la frontera de decisión. Pero ahora tengo dos líneas que no logro entender de dónde salieron. Eso en verdad es como muy... Ok, si te fijas, nuestra red neuronal no tiene solo dos líneas, ¿sí? Nuestra red neuronal está compuesta por, la primera capa tiene 5 neuronas, o sea, la primera, la primera decisión son 5 líneas. A continuación tenemos otras 5 líneas que toman las 5 líneas anteriores y toman una decisión. Y por último tenemos la última línea que es la que toma la decisión final. En realidad aquí tenemos 5 líneas por capa, 11 líneas. O sea, tenemos 11 hiperplanos en realidad. ¿Sí? Tenemos 11 hiperplanos que están haciendo el trabajo de separar estos dos conjuntos eh, en dos, en dos cosas distintas, en dos hiperplanos distintos. ¿De acuerdo? Perfecto. ¿Sí? Ok, tal vez una forma de verlo, ¿sí? Tal vez una forma de verlo, miren, les muestro encontré este demo, ¿sí? Les voy a poner el enlace. A ver, déjenme, les pongo el enlace aquí en el chat, ¿ya? Eh, alguien había preguntado, Víctor había preguntado, aumenté la cantidad de neuronas de 5 a 50, pero por algún motivo el accuracy bajó. ¿Existe algún motivo? Sí. Si tú incrementas la cantidad de neuronas, entonces estás incrementando la capacidad de la red. Y al incrementar la capacidad de la red, estás haciendo que la red probablemente memorice la data. Y lo que está pasando ahí es que probablemente estás teniendo overfitting. ¿Ya? Miren, miren, les muestro esto porque me pareció muy interesante. Miren, tenemos un conjunto de datos que ustedes pueden ver aquí a la derecha en el panel. Es el, es el dataset del doble espiral, se le llama, ¿sí? Que es como los puntos azules son de una clase y los puntos anaranjados son de otra clase. Fíjense que este es un problema bien complejo porque uno necesita tener un separador no lineal bien complejo para separar los puntos anaranjados de los puntos azules. ¿De acuerdo? Y lo que tenemos aquí son, obviamente, dos entradas, porque son eh, valores XY, ¿sí? Dos entradas. Y en una primera capa tengo 8 neuronas, en una segunda capa tengo 8 neuronas, en una tercera capa tengo 5 neuronas y de ahí tengo la salida final, que es una neurona sigmoide probablemente. ¿Ok? Eh, fíjense lo siguiente, cada neurona de la primera capa es una línea. Entonces, fíjense que cuando yo marco esa neurona, fíjense en la figura cómo se crea una zona blanca y una zona azul. ¿Sí? Significa que hay una línea. ¿Sí? Esta neurona es una línea que está separando lo blanco de lo azul. La neurona de abajo es otra línea que separa lo blanco de lo azul. Fíjense que cada una es una línea distinta. ¿Sí? Cada una es una línea distinta. ¿De acuerdo? Como cada una es una línea distinta, las neuronas de la capa siguiente lo que hacen es crear un hiperespacio que combina las líneas anteriores para crear una zona más compleja. Fíjense cómo estas neuronas de la segunda capa crean la región azul y blanca con diferentes tipos de combinaciones. Lo que están haciendo principalmente es tomar las líneas anteriores y mezclarlas para crear otras cosas más complejas. Y así cada una de las neuronas. ¿Ya? Voy a ponerla a entrenar para que ustedes se den cuenta qué es lo que va pasando con las regiones, cómo se va modificando cada una de las líneas, cómo se va modificando la clasificación. ¿Ya? Ahí puse a entrenar. Fíjense ustedes. ¿Ok? Sí, son relus.
Buenísimo, profe. ¿Sí? ¿Se entiende la idea, cierto? ¿Se entiende la idea entonces? Fíjense lo que está pasando en una red neuronal, ¿ya? Lo que está pasando con una red neuronal es que cada neurona es una tomadora de decisión, ¿sí? Cada neurona está tomando una decisión, pero fíjense que en la primera capa puede que esas decisiones sean muy simples, pero la siguiente capa lo que está haciendo es tomar esas decisiones simples para construir decisiones más complejas. Y así, cada capa va haciendo un trabajo cada vez más complejo de ir tomando decisiones para algún problema específico. ¿Ok? Y es eso, ¿sí? Es eso básicamente. Una red neuronal, ahora que nosotros ya estamos como entendiendo bastantes más cosas acerca de esto, ¿sí? Una red neuronal no es otra cosa que eh, es un modelo de Machine Learning que crea representaciones no lineales, ¿sí? Crea representaciones no lineales y que permite, por lo tanto, resolver problemas complejos. ¿En dónde está la complejidad del problema que yo puedo resolver? Porque fíjense que si yo tengo más capas, entonces yo puedo tomar decisiones más complejas, ¿sí? Y por eso entonces nace el Deep Learning. El Deep Learning nace porque yo puedo tener redes que son muy profundas y en cada una de las capas yo tengo decisiones cada vez más complejas, ¿de acuerdo? En cada una de las capas tengo decisiones cada vez más complejas. ¿Ya? Eso. Preguntas, comentarios. No, yo quería, me quedó clarísimo ahora. De hecho, el verlos así, con cuadraditos y figuras y luego áreas pintadas, como que queda mucho más claro cómo va funcionando. Sí, Gracias. ayuda mucho. Está muy buena la página, entonces. Buena, sí. Estos recursos, estas cositas así son bien interesantes y hay muchísimas en internet. Yo la encontré ayer. Ayer encontré este demo por si acaso, porque yo estaba haciendo otra cosa y me gustó y por eso les mostré eso. Eh, eso, eso, ¿ok? Ok, ok, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta, comentario? Esto, profe, esto todavía no puede como eh, darse cuenta que el espiral podría seguir hacia atrás, o sea, hacia más afuera, ¿cierto? No, no porque fíjate que va a tomar la decisión solo en función de los datos que tú le das, que tú le mandas, ¿sí? No llega a tener todavía esa capacidad de generalización, ¿no? Eso es uno de los grandes problemas de los modelos de Deep Learning, ¿no? Es cómo realmente nos damos cuenta que el modelo está generalizando hasta un punto en donde esto evidencia que hay realmente inteligencia, ¿ya? Ahí hay una frontera, en medio hay una frontera entre lo que se espera que haga y lo que haría si es que realmente fuera inteligente y pudiera tomar una decisión que tú ni siquiera esperabas, ¿sí? Y más o menos por ahí va la discusión actual de esto que ha sonado mucho, ¿no? De, por ejemplo, saber si hay un modelo de red neuronal actualmente que pueda tener sentimientos, ¿no? No hay forma, o sea, no hay una frontera que te ayude a definir si es que eso realmente pasa o no, porque eso ni siquiera es posible incluso en nosotros, en seres humanos. Ahora, yendo ya, ahora que ustedes saben qué cosa es una red neuronal, ¿sí? Fíjense que una red neuronal es una fórmula, ¿cierto? O sea, si yo tuviera realmente la cantidad de papel suficiente como para escribir la fórmula de la red neuronal, que es simplemente una función que va teniendo como productos lineales y funciones de activación, eso es una fórmula. ¿Sí? Que tenga parámetros ajustados para un determinado problema, ¿eso la hace inteligente? ¿Qué dicen ustedes? Creo que si logra generalizar, de alguna forma se le puede llamar inteligente.
¿Ok? ¿Ok? Pregunta, pregunta. Un ser humano, ante una situación dada, ¿siempre toma la misma decisión? Porque si tú tienes parámetros que están fijos, ¿cierto? Los parámetros los aprendes y una vez que los aprendes, los dejas ahí. Tú le pones un input y genera un output. Si esos parámetros están fijos, ante un determinado input siempre genera el mismo output, ¿cierto? Sí, es por eso que hay muchos estudiosos, incluso los mismos ganadores del premio Turing, que dicen que lo que le falta a los sistemas de inteligencia artificial, entre comillas inteligencia artificial, lo que les falta a estos sistemas es tener la capacidad de tener sentido común. Porque con sentido común, tú eres capaz como ser humano de cambiar una decisión ante una situación que en estricto rigor es la misma. ¿Sí? Y creo que por ahí hay ciertas cosas que uno podría como intentar hacer, pero todavía eso no se logra en la práctica. Y profe, sobre eso, al final el sentido común podría ser una característica distinta de mi entrada también. O sea, que yo tengo una situación y yo tomé una decisión de acuerdo al sentido común, entonces para mí son situaciones distintas, se podría interpretar. Sí, sí. Ahora, caracterizar el sentido común es bastante más difícil que caracterizar, es bastante más difícil que caracterizar eh, datos, o lo que hemos venido caracterizando hasta ahora, que son imágenes, inputs visuales o texto, que es lo que principalmente se utiliza en la IA de ahora, ¿no? Claro. Sí. ¿Ok? Bien. Ahora les propongo, ¿sí? Ahora les propongo que ustedes trabajen en este momento, ¿sí? Aquellos que tienen disponible un computador, ¿sí? Vamos a dar unos cuantos minutos para hacerlo. Miren, yo les he traído dos ejercicios en este lab. Uno es el dataset de espiral que acaban de ver ustedes, ¿sí? Solamente que este dataset de espiral lo hemos perturbado un poco y claramente es algo un poco más sencillo, ¿sí? Pero tiene, fíjense ustedes, una componente random que hace que los puntos ya no estén completamente en una línea, o sea, ya no estén completamente en la línea de la espiral, sino que están como perturbados alrededor de la línea eh, de los espirales. Y el otro conjunto es el conjunto de datos de círculos concéntricos, que es este de aquí. ¿Sí? Conjunto de datos de círculos concéntricos. Fíjense ustedes que es bastante más complejo que el que hemos visto anteriormente. ¿Sí? Y lo que les voy a pedir es que tratemos de resolver estos problemas de la mejor forma posible. ¿Sí? Escojan cualquiera de los dos. ¿Sí? Me da igual si escogen el primero o el segundo. Escojan cualquiera de los dos y intenten resolverlos con lo que está arriba. De hecho, yo copiaría el código que está arriba en estas cosas y cambiaría la arquitectura un poco y trataría de ¿Sí? resolver. ¿Sí? O sea, hay que hacer otra clase, ¿Perdón? no ocupar, o sea, habría que hacer otra clase, no la relu que está hecha. No, la misma. Lo que está arriba lo pueden usar tal cual. Ya. Sí. Lo que sí no les va a salir tal cual es la arquitectura de la red. O sea, fíjense que esto, ¿sí? La clase Network Relu, por ejemplo, define adentro una arquitectura, ¿cierto? Sí, por eso Eh, pregunté si había que hacer otra clase. la pueden cambiar para esta cambiar. misma, la pueden cambiar esta misma si quieren. De hecho, pueden copiar el código del dataset que está abajo, lo copian arriba y corren todo desde arriba hasta abajo y da lo mismo. ¿Sí? Eso entonces. Hacemos una competencia. ¿Qué les parece? ¿Mm?
Brandon, Brandon es... eh, Brandon es lo más. Ya hizo el laboratorio, ya lo hizo. Brandon, por favor, lo que encontraste, ¿cómo lo hiciste? Cuéntanos. Ya, cuento entonces. Para el ejercicio número 2 usé la misma Network Relu y, y tuve muy buenos resultados, como que finalmente terminó con una accuracy de un 92.5 en el train, en el test set, y en el train terminó con un 96,25. Ok. Ah, no, espere, ese es el otro, me equivoqué, estaba leyendo otro. No, terminé con un 92.6 en el train y en el test un 93.25. Ujú. Eso sí, la forma en que determina el área del espiral es un poco divertido, como que parece un triángulo, en vez de como seguir la misma forma de la espiral. Ok. Sí, me pasó lo mismo, me dio 92,6 en train, 94 en test y me pidió, claro, como un triángulo en la parte de los puntos rojos, Ya, de los ya, puntos de ok. abajo. Ok. Sí. Y para el ejercicio 3, el de los anillos, hice una variación de la Network Relu. En un principio, como que lo único que pensé fue en meterle más capas nomás y darle más profundidad. Ujú. Y después, como que pensé que eso quizá podía terminar en un overfitting. Así que no tuve los mejores resultados, así que empecé a reducir la cantidad de capas hasta Ujú. cuando llegué a un resultado cercano al 90%. Pero siempre me ocurría que se quedaba, como que no, como que se quedaba dibujando un círculo como adentro del primer anillo, Ujú. encerraba los 4 anillos interiores y no daba el mejor resultado. Entonces pensé que quizás podría estar quedándose en algún mínimo local o algo por el estilo, Ujú. y cambié el learning rate. Y jugando, y lo disminuí un poco, y al dejarlo en 0.0075 el learning rate, y me dio un buen resultado. De hecho, alcancé como una accuracy del, del 100% en test y en train. Ya, ya. O sea, digamos que la receta para el tema de los anillos era arquitectura y variar el learning rate, ¿cierto? Sí. Ya, ya. Ok, ok, bien, interesante, interesante. ¿Alguien más está probando? Bueno, Yanina está probando. ¿Alguien más está probando Yo, suerte? yo estaba probando y se me ocurrió que quizás es mejor, no sé si es válido para este ejercicio, pero eh, modificar los datos, como el dato de entrada, cambiarlo de X, Y a coordenadas radiales. Ok, Quizás eso podría, ok, 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 ok. Es, es que ahí habría preprocesamiento de los datos, ¿o no? ¿Y qué creen que salga? Mm. ¿Alguien podría decirme qué creen que salga de hacer un preprocesamiento de los datos? Sí. Para el caso de la espiral, como hacer la transformación en función del radio te daría 4 radios distintos, como en función de los puntos te daría como 4 líneas, 4 columnas. Ujú. Si lo hiciéramos después la separación, entonces te daría 4 líneas fáciles de separar entre una categoría y otra. Ya, ok, gracias. Gracias, Lenin. Yo creo que Ismael,
¿sí? Yo iba a decir, profe, yo creo que en la teoría el resultado debería ser el mismo, pero en la práctica quizás podría aprender más fácil con el modelo con preprocesamiento, o quizás, por ejemplo, podría necesitar menos capas para obtener el mismo resultado. Ok, Pero debería poder aprender igual de bien con las dos versiones. ok, ok, gracias. Ismael nos dice algo que es importantísimo, ¿no? Esa transformación debería poder hacerla a las primeras capas, ¿sí? Esa transformación debería poder hacerla a las primeras capas. ¿Saben cuál es la gracia del deep learning? A diferencia de otros métodos de machine learning, cuando uno, por ejemplo, usa super vector machines, ¿sí? Por ejemplo, generalmente uno tiene que ayudarle al modelo, ¿no? O sea, por eso existen muchos métodos de preprocesamiento de datos que se utilizaban previos a tener que utilizar un método de machine learning. La gracia del deep learning, la gracia de estas redes neuronales, es que, eh, es que si es que existe alguna transformación que sea necesaria en los datos para poder aprender, lo más seguro es que la red esté haciendo eso internamente. Porque fíjense que con una red neuronal estamos creando un modelo que es complejo y que es lo suficientemente complejo para aprender lo intrincado de los datos. ¿Sí? ¿Y cómo nos aseguramos de que esté aprendiendo lo intrincado de los datos? Es porque estamos resolviendo el problema de encontrar los parámetros por optimización. Entonces, si tenemos una buena optimización, lo que estamos obteniendo es un buen modelo o el mejor modelo, pese a que sea un mínimo local, pero es el mejor modelo que cumple con una tarea determinada. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, uno puede hacer la prueba. Yo les recomiendo, de hecho, si ustedes quieren eh, sacarse como la curiosidad de saber qué pasa o qué sucede, pueden probar de transformar la data a otro sistema coordenado en donde de repente la data se separe como en columnas y aplicar el modelo, pero fíjense que siempre va a existir un modelo de red neuronal que haga exactamente lo mismo y que haga lo mejor posible con esa data inicial. ¿De acuerdo? Eso. Sí, como Profe, dice, sí. eh, igual tengo una duda sobre cuando yo quiero complejizar mi red. Ujú. ¿Qué es mejor? O sea, ¿en una capa agrego más neuronas o agrego más capas? Como que eso no entiendo bien ahí qué decisión se debe tomar si, por ejemplo, yo quiero complejizar la red, que la tengo con 2 capas y 5 neuronas, como la que estamos viendo aquí. ¿Debería Ok, ya con esas 2 capas quedarme y aumentarle el número de neuronas nomás o agregarle una tercera capa? ok, gracias. Gracias por la pregunta, Janina. Eh, ¿Alguien tiene una idea? ¿Alguien tiene alguna idea sobre la pregunta que hizo Janina? ¿Qué es mejor? ¿Incrementar el número de capas o incrementar el número de neuronas en cada Yo capa? creo que el número de capas, ¿Por qué? porque así se toman más decisiones y como que hace más propagación del error. En cambio, como que tengo o sea, la intuición de que si lo haces como en una misma capa, tal vez simplemente como que estás como al mismo nivel de propagación, pero simplemente en más neuronas. Ok, ok. Gracias, Elisa. Nos comentan por el chat también, yo diría que agregar una capa da más complejidad, más capas, más capas, más capas, que se van a construir en base a conceptos anteriores, capas, ¿sí? Capas, ok. La mayoría, al menos que han contestado por el chat, y Elisa también, nos comentan que son las capas las que uno incrementaría si es que uno quiere hacer que el modelo sea más complejo. Eh, Sebastián nos dice, incrementar el número de capas aumenta la no linealidad de la función de salida. Según tengo entendido, los estudios indican que siempre es mejor más capas. Sí,
Sí, experimentalmente también eso es lo que pasa, ¿no? Más capas, ¿sí? Fíjense que cada capa funciona como una transformación de los datos, ¿sí? Cada capa funciona como una transformación de los datos. Entonces, y como cada transformación de capa a capa es no lineal, puedes ir construyendo tomadores de decisiones más complejos a través de más capas, ¿cierto? Mientras más capas tengas, entonces las abstracciones de cada capa son cada vez más complejas. Y eso puede llevarte a tener un buen modelo, ¿ok? Pregunta. Si más capas es mejor, entonces, ¿por qué no tenemos un modelo de red neuronal que tenga 1 millón de capas? Diego nos Mucho dice, tiempo. por poder de cómputo. Por los pesos, atribuible a cada variable de entrada. Lenin nos dice por los pesos. El backpropagation se vuelve imposible, nos dice Diego. Miren, yo les cuento, hay un modelo de red neuronal. Uy, cerré esto. Permítanme. Hay un modelo de red neuronal. Sebastián nos dice, tengo entendido que es muy costoso entrenarlo. Miren, hay un modelo de red neuronal que se llama Switch Transformer. ¿Sí? Modelo de red neuronal Switch Transformer. ¿Ya? Este modelo de red neuronal que salió ahora en enero, o sea, ya venía como anunciándose hace algún tiempo, pero salió ahora en enero recién la publicación. Este modelo de red neuronal tiene, déjenme mostrarles para que me crean. Este modelo de red neuronal tiene, déjenme ver, aquí, ¿sí? 1.6 trillones de parámetros. ¿Sí? 1.6 trillones de parámetros. Trillones en la escala corta, o sea, son como 1.6 millones de parámetros. ¿Sí? 1.6 millones de parámetros, ¿ya? Sí, esto lo ejecutamos en el móvil. Pero fíjense que estas arquitecturas, ¿sí? Estas arquitecturas no son necesariamente, o sea, si son profundas, o sea, si son muy profundas, pero en algún punto el trade-off para que estas arquitecturas funcionen tiene que ver con la complejidad, pero a la vez tiene que ver con la forma como se organizan los parámetros internos, ¿ya? Entonces, alguien por ahí comentó, que va por ahí más o menos la respuesta, ¿por qué uno no tendría un modelo que tiene 1 millón de capas? En realidad, con 1 millón de capas, y si yo utilizo 1 millón de neuronas por cada capa, tendría el trillón de parámetros, ¿cierto? Pero ¿por qué eso no existe? Eso no existe porque el backpropagation tiene la limitación de que tiene que hacer fluir los errores desde la capa más adelante hasta las capas de más atrás. Y entonces en algún momento, incluso aunque estés usando la función ReLU, incluso aunque estés usando las mejores cosas de diseño, van a existir gradientes que se comienzan a perder y que simplemente hacen que la red no aprenda. ¿Sí? Entonces, estos modelos gigantescos que existen son una combinación entre profundidad, anchura, o sea, son modelos que tienen muchas neuronas, pero además la forma como están dispuestos los parámetros y cómo se aprenden internamente es muy distinto a hacer simplemente un backpropagation o un MLP normal, ¿ya? ¿Están todos interconectados? No, no están todos interconectados. De hecho, es una forma distinta de cómo contener los pesos para diseñar estas redes. Este tipo de red, Switch Transformer, es un tipo de red que se le conoce como red esparsa. ¿Saben por qué? Porque
tiene la particularidad de que no todos los parámetros se activan ante una determinada entrada, ¿sí? Sino que cuando ingresa un dato de entrada, la red decide qué parámetros utilizar para generar una salida. Eso se le llama modelos esparsa. A diferencia de los modelos densos, en donde cuando tienes un modelo denso y tienes una entrada, toda la red se activa para poder generar la salida. ¿Ya? Ok. Entrenar esa cantidad gasta una cantidad de luz casi de una ciudad. Sebastián Carrasco. Entrenar un modelo de tipo switch transformer probablemente tome la cantidad de energía y cantidad de emisiones de carbono equivalentes a el tiempo de vida completo de algunas decenas de autos, ¿no? Es mucho. Estamos hablando de miles de toneladas de CO2, ¿sí? Y esto un poco como que lo tengo fresco porque estoy escribiendo, sí les conté, ¿no? Un artículo en el Bit de Ciencias sobre la huella de carbono de ella, y es espeluznante los números que uno llega a obtener cuando uno comienza a hacer cálculos de estas cosas. Sí, en el próximo número de Bit de Ciencias vamos a ver ahí un poquito sobre la huella de carbono de estos modelos. ¿Ok? Bien, ¿preguntas hasta ahí? Ok, si no, Sebastián nos dice, ¿estos modelos se entrenan con bancos de GPU? Sí, sí. El modelo GPT-3, que es este modelo de NLP, que es como un modelo de lenguaje, es un modelo que hace muchas tareas de cosas de procesamiento de lenguaje natural. GPT-3 tiene 175.000 millones de parámetros y fue entrenado en un data center que proveyó Microsoft específicamente para OpenAI, que es la organización que hizo GPT-3, y utilizaron más de 200.000 núcleos de CPU y más de 10.000 GPUs. ¿Sí? Más de 10.000 GPUs. ¿Durante cuánto tiempo? No se sabe porque no se especifica cuál es la cantidad de cuál es el tipo de GPU que utilizaron. Pero lo que sí reportan en el paper de GPT-3 es la cantidad de operaciones teraflops de GPU que usaron, y era como 3.14 por 10 elevado a la 23. Era una cantidad exorbitante de operaciones en punto flotante de GPUs que utilizaron para hacer esto. Usando un GPU de alta gama como B100, por ejemplo, de NVIDIA, eran como 355 años de GPU. Claro, lo divides entre los 10.000 GPUs y lo haces en un mes, ¿sí? Pero la cantidad de recursos que tienes que utilizar para tener estas cosas es espeluznante. Sí, algo fácil de replicar en casa. Sí. Nosotros, los países tercermundistas, no adolecemos de eso. Ok, esos recursos solamente los tienen las grandes empresas, ¿no? Ni siquiera una universidad podría hacer eso, ni Stanford podría hacer eso. No tiene los recursos. Ok, bien, seguimos. Ok, entonces hasta ahí hemos terminado nuestra primera parte, que era la introducción. Ok, continuamos entonces. Vamos a entrar ahora a otro tema. Ya sabemos cómo hacer una red neuronal, ya sabemos cómo utilizar las neuronas, cómo implementarlas, ya sabemos hacer varias cosas con las redes neuronales. Bueno, vamos ahora a agregar de a pocos cada uno de los ingredientes que ya luego nos van a servir para crear redes neuronales que sean realmente útiles, ¿no? Cristóbal, este paper es choro para ver las representaciones que aprende la red en el caso de imágenes. Gracias, Cristóbal. Vamos a ver qué pasa cuando yo quiero ahora tener una red neuronal que haga clasificación multiclase. O sea, ya es una red que no solamente genera clase 1, clase 2, clase 0, clase 1,
sino que ahora tengo una red que quiero que genere o que clasifique un objeto en 10 clases distintas, por ejemplo. Para hacer eso necesitamos utilizar algunos ingredientes adicionales. Para este ejemplo, vamos a utilizar el clásico dataset en Machine Learning de MNIST. ¿Ya? MNIST es un dataset que contiene imágenes de dígitos manuscritos. ¿Ya? Como hay 10 clases, porque son 10 tipos de dígitos manuscritos, ¿sí? Entonces, la representación de estas imágenes es simplemente una matriz, como es una imagen, es una matriz de valores en escala de grises, ¿sí? Números de tamaño 28 por 28. Entonces, lo que estamos teniendo aquí es como que la data es una matriz de tamaño 28 por 28 que representa un número. Y adentro hay datos, números, ¿ok? Vamos a utilizar esto como ejemplo solamente, ¿ya? Como ejemplo, también nos va a servir para adentrarnos al framework PyTorch, que es el que vamos a ver en nuestro siguiente laboratorio. Pero ya nos sirve como ejemplo porque, fíjense, es un problema en donde tenemos ya no solamente 2 clases, sino tenemos 10 clases, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el objetivo de un problema multiclase? Si yo tengo una imagen, y esta imagen tiene su representación de matriz, y adentro hay un número, yo lo que quiero es que mi red neuronal ahora me diga a qué clase pertenece esta imagen. ¿Pertenece a la clase 0, 1, 2, 3 o hasta la 9? Sí, ¿a cuál clase pertenece? Por ejemplo, en este caso, yo quiero que mi red neuronal me diga esta imagen que tú has ingresado pertenece a la clase 2. ¿De acuerdo? Aquí hay un primer problema, ¿sí? Acá hay un primer problema, y es que yo lo que quiero en realidad es que en lugar de que la red neuronal me genere una etiqueta que diga directamente 2, yo lo que voy a hacer es tratar de computar una probabilidad. Yo quiero que me diga, este número tiene una alta probabilidad de pertenecer a la clase 2, tiene otra probabilidad de pertenecer a la clase 6, y así. Entonces, básicamente lo que quiero es que la red me entregue un grado de confidencia, donde ese grado de confidencia me dice de alguna forma a qué clase pertenece el objeto que yo ingreso, ¿sí? Eso se puede representar en una salida en donde ahora yo voy a tener tantas neuronas como clases tenga mi problema. ¿De acuerdo? Si yo tengo un problema de 10 clases, como es este caso, entonces mi red neuronal va a tener 10 neuronas de salida. Pero en esas 10 neuronas de salida, la salida ideal que yo quisiera para este dato en particular es que todos los números salgan 0, o sea, todas las neuronas me arrojen un valor 0, pero que la única neurona a donde se identifique esta clase tenga un valor de 1. De esa forma yo puedo ir a las neuronas de salida, ver cuál es la que tiene el valor 1 y esa la escojo y digo pertenece a la clase 2, por ejemplo. A este tipo de representación de datos para etiquetas se le llama one-hot encoding. ¿Sí? One-hot encoding, y es porque, fíjense, es una codificación numérica en donde hay un solo valor 1 que identifica la clase a la cual pertenece este objeto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿se acuerdan que antes nosotros teníamos un target de entrenamiento, ¿cierto? Teníamos un Y, un I, que era la clase 0 o la clase 1, ¿cierto? Y yo tenía una función de loss que trataba de minimizar el error, ¿cierto? Minimizar el error entre esas dos la salida y el target. Ahora, como tengo 10 neuronas, voy a tener un target de entrenamiento que ahora va a ser esto, ¿sí? Entonces, los one-hot encodings van a servir como objetivos de entrenamiento. Quiero que la red neuronal aprenda a tener estas salidas ante un determinado dato, ¿sí? Entonces, mi red neuronal va a tener una forma más o menos de ese tipo. Voy a ingresar un dato, voy a tener una cierta arquitectura, le he puesto aquí hidden layers porque puede ser la arquitectura que a mí se me ocurra, y la salida sí va a estar ahora caracterizada por 10 neuronas, en donde aquella neurona que se active con el valor más alto va a ser aquella neurona que identifica la clase a la que pertenece el objeto de entrada. ¿De acuerdo? Yo podría, por ejemplo, utilizar neuronas sigmoide para cada una de estas 10 neuronas.
Pero ¿cuál es el problema? El problema es que si yo utilizo una neurona sigmoide para cada neurona de salida, todas las neuronas van a tener un valor entre 0 y 1. Y yo en realidad lo que quiero es que toda la capa de salida represente una función de densidad de probabilidades. O sea, que si yo sumo todos los valores de salida de las neuronas de la capa de salida, el valor debería darme 1. La suma de todos los valores debería darme 1. Esa es la definición que tiene una función de densidad de probabilidades, ¿cierto? Lo que vamos a hacer para que nuestra capa de salida genere una PDF o una función de densidad de probabilidades es utilizar una función de activación distinta. Ya no vamos a utilizar sigmoide, ¿ok? Vamos a utilizar una función de activación que se llama softmax. Esta función de activación softmax lo que va a hacer es lo siguiente, miren. La última capa sigue siendo una capa lineal, ¿cierto? Voy a seguir computando la salida de la capa anterior multiplicada por los pesos más los días. Y eso me genera el valor de la función lineal, z. ¿Sí? Ahora, si yo tengo, supongamos que yo tengo tres neuronas de salida solamente. ¿Sí? Supongamos que yo tengo 3 neuronas de salida. Como este producto lineal puede salir cualquier valor en realidad de ese producto lineal, números positivos, negativos, cualquiera. ¿Sí? Vamos a suponer que yo tengo este tipo de salida para un problema hipotético de 3 neuronas solamente para ejemplificar, ¿de acuerdo? Entonces yo tengo estos valores. Yo ahora quiero convertir estos valores a una función de densidad de probabilidades. Para hacer eso, lo que voy a hacer es, ¿sí? Lo que voy a hacer es utilizar una función que primero, ¿sí? Primero va a volver positivos todos los números. Y para eso voy a aplicar la función exponencial. ¿Sí? La función exponencial es una función que, dado cualquier número, lo que va a hacer es volverlo positivo. Pero además de eso, fíjense que lo que está haciendo es que si yo tengo un valor muy pequeño negativo, entonces lo voy a transformar a un valor muy pequeño positivo, y si tengo un valor muy grande positivo, va a seguir siendo un valor muy grande positivo. Esa es la idea de utilizar el exponencial. ¿Okay? Además que luego vamos a ver, hay una explicación técnica de implementación de por qué utilizar softmax, porque luego hay una función logaritmo por ahí metida que cuando se combina con el exponencial nos sienta bastante bien para hacer la implementación, ¿ya? Básicamente esas son las razones. Entonces, los valores de salida, que podrían ser de cualquier tipo, les aplico el exponencial y luego de aplicarles el exponencial los normalizo con la suma de todos los valores, de tal forma que ahora tengo una función de densidad de probabilidades en donde cada valor sumado me da 1. ¿Sí? O la suma de todos los valores me da 1. ¿De acuerdo? ¿Ok? De esa forma, esta función softmax lo que está haciendo es que la última capa de mi red neuronal ahora está computando una PDF. ¿Sí? Está computando una PDF. ¿De acuerdo? Ismael nos dice, en este caso la función de activación toma valores de varias neuronas. ¿Eso cómo afecta el backpropagation? En realidad no afecta en nada porque fíjate tú que esta sigue siendo una función diferenciable. ¿Sí? Esta sigue siendo una función diferenciable y el error, ¿sí? El error se propaga a todas las neuronas igual, porque se va a propagar primero en función de la magnitud del valor de cada una y luego en función de cuánto es la proporción de ese valor con respecto al resto. ¿Sí? Sigue siendo una función diferenciable la función de activación con respecto al error. ¿Ya? Ok. Nos vamos a quedar ahí, ¿sí? Nos vamos a quedar ahí. La función softmax es muy simple. Nos vamos a quedar ahí. La siguiente clase les voy a explicar cómo ahora usamos una función de loss distinta para este problema de multiclase. Y yo creo que la siguiente clase nos alcanza el tiempo para ver nuestro primer laboratorio de PyTorch, en donde ahí sí nos vamos a detener un ratitito para poder explicar algunas cosas de PyTorch que van a ser importantes. ¿Ok? Nos quedamos ahí entonces. Cuídense. Gracias, profesor. Profe, ¿cuándo va a Gracias, ser? Gracias. Bien. Gracias, profe. Hasta luego. Chao. Chao, nos vemos. Chao, chao. Chau. Chao, profe. Gracias.
Chao, Gracias. Chao, chao, chao. profe. La tarea 1, por favor, véanlo en el calendario que está en los cursos, ¿sí? El día que ahí dice, ahí va a salir, ¿ok? Eso. Chao, profe. Ah, no, el calendario de tareas no creo que se corra porque vamos bien con el contenido. Así que el calendario de tareas se preserva, ¿ok? Nos vemos. Chao, chao. Sí. Cuídense.